Amigos y amigas de Cuatro Vientos, bienvenidas queridísimas audiencias. Estamos en nuestra plataforma 4B TV. La verdad es que estamos muy contentos en este día 18 de marzo del año 2021, una fecha que se conmemora en nuestro país, y en este año estamos celebrando los 83 años de la explotación petrolera en México. Y para esto hemos armado un programa especial sobre esta expropiación y cómo está el sector energético en este 2021, en este 18 de marzo del año 2021. Y en la mañana ya usted de seguro vio nuestro programa especial con 4 informaciones muy interesantes que tienen que ver con la situación que prevalece en este momento en la paraestatal mexicana. Fraudes, investigaciones por abusos de autoridad, auditorías a compañías petroleras que forman parte de Petróleos Mexicanos desde el sector privado, persecuciones de dirigentes, los gerentes de las refinerías, de las 6 refinerías del país, en este momento también bajo investigación, o achicoleo en las refinerías, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero de Champs y su jubilación, que realmente es una vergüenza, es un insulto para los mexicanos. Casi 50,000 pesos mensuales es lo que se le va a pagar, más todas sus prestaciones. En fin, forman parte de un panorama que el día de hoy, pues la verdad, queremos agradecerle mucho al licenciado Óscar Castrejón, licenciado en Derecho, al doctor en Estudios de Desarrollo Global, Armando Duarte Moller, y al activista social, morenista, crítico, Jesús Sosa Castro, hombre de izquierda, comunista en sus orígenes, y que todavía sigue persistiendo en esta ideología para que este México pueda tener caminos diferentes de progreso y prosperidad. Galicia Aragón, bienvenidos mis estimados amigos y colaboradores de Cuatro Vientos. Los dejo en manos de Galicia Aragón y yo aquí me pongo a compartir el programa. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues tenemos una mesa muy completa, incluso geográficamente. El maestro en Sociología, Armando Duarte, de aquí de Ensenada, Baja California. El maestro en Derecho, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y subprocurador de lo que era entonces la Procuraduría General de Justicia del Estado, mi paisano Óscar Castrejón, y nuestro queridísimo compañero de muchísimos años ya, que vamos marchando juntos en causas de nuestro pueblo, el querido compañero Jesús Sosa Castro, también con una trayectoria importante en el movimiento sindical, en el movimiento revolucionario del magisterio, y en la izquierda mexicana una figura muy reconocida. Y él desde la Ciudad de México, ¿verdad? Desde la Ciudad de México. Bueno, pues empezamos en nuestra mesa. En efecto, estamos celebrando el 83 aniversario de este decreto de expropiación de nuestro petróleo, de la industria petrolera, realizado por el presidente Lázaro Cárdenas un día como hoy de 1938, y que tiene en común con nuestra actualidad no solamente la fecha, sino el propósito que se ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador de rescatar los recursos naturales del país al servicio del país y fortalecer, él no está hablando de actos expropiatorios, sino de fortalecimiento de las empresas paraestatales que han sido desmanteladas, han sido saqueadas en un proceso de ya casi 40 años a partir del inicio de lo que fue el periodo neoliberal en México, y siempre plagada por el problema de la corrupción, aún antes del neoliberalismo, bueno, pues por los regímenes priistas que pues golpearon mucho a esos bienes nacionales por medio de corruptelas y actos de saqueo también de sus recursos. En estas condiciones llegamos por el lado negativo. Por el lado positivo, podríamos hablar del anuncio que se acaba de dar por parte del presidente de la República y que lo va a complementar en un momento más,
del descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros, uno muy importante en la región de Tabasco, muy grande, dice el presidente, y también pues la pelea en que está ahorita inmerso el país en esta disputa por la industria eléctrica a partir de la ley eléctrica que le fue aprobada al presidente, pero que ha sido impugnada mediante varios amparos y que está en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la declaración anticipada del presidente de que si la Suprema Corte llega a pronunciarse por la idea de que es anticonstitucional esta ley, pues él entonces va a plantear la necesidad de una reforma constitucional. En este contexto estamos, y me gustaría mucho, Armando, que empezaras tú, y luego enseguida le damos la palabra a nuestro invitado de hoy, a Óscar Castrejón y a Jesús Osacao. Adelante, Armando. Bueno, buenos días. Un placer estar aquí con compañeros tan destacados en esta mesa de diálogo. Yo, en primer lugar, quisiera señalar que esta circunstancia se inscribe en esta disputa por el proyecto de nación que se está dando en el país actualmente. A raíz del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de la instrumentación de su proyecto alternativo de nación, pues se ha desatado una... Perdóname un segundito, ¿podrías apagar un poquito tu micrófono, por favor? Si fueras tan amable, gracias. Y lo prendes cuando ya te toque hablar, porque hay mucho ruido, mucha interferencia. Disculpa, Armando, disculpa. Adelante. Decía entonces, pues, que a raíz de este triunfo de Andrés Manuel en el 2018, se agudizó este conflicto, que ya venía dándose desde antes, pero que con este triunfo se agudiza, entre las fuerzas conservadoras que buscan mantener el estado de cosas previo al 2018 y quienes estamos impulsando esta transformación, este cambio verdadero. No puede entenderse este conflicto si no es en el marco de esta circunstancia, de este hecho histórico. Y en esta disputa por el proyecto de nación, vemos que desde el punto de vista de la Cuarta Transformación, la recuperación de la soberanía sobre la industria energética es fundamental, toda vez que es un proyecto de nación que está sustentado en una visión de un país, de una nación soberana, en la que las decisiones con respecto al desarrollo económico y social se busca que sean decisiones soberanas, es decir, tomadas acá, y ya no decisiones que se acomoden a los lineamientos y directrices que establecen los organismos financieros internacionales y los círculos del poder económico capitalista a nivel internacional. Entonces, esa es, digamos, la base para entender este conflicto. Más allá de los argumentos concretos que se digan, de que si es constitucional o no lo es, de que si viola algún precepto constitucional, la realidad de todo es que en el fondo se encuentra esta contradicción. Ciertamente, porque hay que decirlo, el gobierno neoliberal inició una serie de reformas, la famosa ley energética, la reforma energética o contrarreforma, vamos a llamarle así, energética de Peña Nieto, que modificó las normas, es decir, las bases legales respecto de las cuales se pretendía desarrollar la economía de nuestro país y particularmente el sector energético. Y es probable, seguramente, que la ley que envía el presidente de la República pues contradice los preceptos que dieron origen a ese marco normativo resultado de la contrarreforma energética de Peña Nieto. Pero habría que ver, y aquí creo que nuestro compañero abogado tendrá más elementos que yo,
habría que ver si efectivamente esta ley, esta que acaba de aprobarse, contradice preceptos constitucionales. Yo lo que escuché del juez es que argumenta que atenta en contra de la competencia, pero yo recuerdo que en la Constitución de nuestro país está establecido que no pueden ser considerados monopolios ni la actividad en materia de energía eléctrica ni la actividad en materia de petróleo. De tal manera que el término de competencia, que es lo que alega el juez, y es lo que alegan las partes que pidieron la protección de la ley federal, de la justicia federal, este concepto de competencia no aplicaría para ciertos ramos. Uno de ellos es el caso de la energía eléctrica. Entonces, habría que ver cuál es... Un segundito, discúlpame nuevamente que te interrumpa, pero quisiera pedirle, ¿hay alguien que está escuchando un radio? ¿Alguien está por ahí? Yo les pediría de favor, tanto si fueran tan amables de cerrar nuestros otros dos colaboradores sus micrófonos, porque estamos escuchando a Armando y alguien por ahí está escuchando y nos está viciando el sonido de Armando. Ahora sí, ya listo. Gracias, muy amables, y de nueva cuenta, una disculpa, Armando, pero es para que tengas la mejor calidad de sonido. Estaría yo concluyendo mi primera intervención con este señalamiento, ¿no? Estableciendo cuál es el marco para poder comprender este conflicto que se está generando. Diría entonces que no es un conflicto meramente legal, que no es un conflicto de defensa solamente de los intereses de algunos empresarios que se sienten afectados en ellos, sino que es un conflicto que va mucho más allá y que tiene que ver precisamente con la disputa del modelo de nación que se pretende instaurar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Armando. El licenciado Óscar Castrejón, pues ahí le dejó el baloncito puesto el doctor Armando Duarte. Ahí te deja la pregunta abierta, ¿no? También para ver el aspecto jurídico de lo que está sucediendo con esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero obviamente empieza tú como quieras a hacer tu exposición con motivo de este día y luego tocas el tema, como tú gustes. Adelante, Óscar. Sí, con mucho gusto. Primero que nada, en atención a este día que los gobiernos neoliberales han querido borrar y que empezaron a partir, si mal no recuerdo, del 2006, con Vicente Fox, al final de su sexenio, que cambia las fechas memorables a lunes. Una manera de ir borrando la historia y de ir borrando las fechas que nosotros conmemoramos, que nosotros significamos, para que nuestra memoria no borre en nuestras juventudes, en nuestros niños, cómo se formó nuestra nación y cómo se formó nuestra historia. Porque, como bien decía Sócrates en ese libro que hizo Platón en La República, más se practica siempre lo que se honra y se descuida lo que no se estima. En ese sentido, pues, las fechas conmemorativas en México y en cualquier país es para honrar a los próceres de la historia y de alguna manera que su historia de vida sirva de ejemplo a los hijos de la patria para emular esos actos patrióticos. Y entonces el 18 de marzo, que es cuando viene el acto de Lázaro Cárdenas de la expropiación petrolera, que es cuando se anuncia la expropiación petrolera. Lo anuncia a las 10 de la noche por el radio, pero el decreto expropiatorio se da a las 2 de la mañana del 19 de marzo. Él anuncia por el radio. Y es una circunstancia coyuntural. Es una circunstancia que difícilmente en otros tiempos se hubiera dado.
porque la expropiación petrolera deriva de un conflicto laboral y de una circunstancia de los albores donde existía una guerra que se transformó en mundial y que más tarde llaman a Estados Unidos a partir de las bombas que manda Japón allá en Honolulu, y entonces Estados Unidos e Inglaterra también, pues le dan más importancia a la guerra que están sosteniendo con Alemania, con Japón, con Italia, que a México. Pero que Cárdenas, antes de ser presidente de la República, él estuvo mucho como responsable del ejército en Veracruz. Y en Veracruz las compañías petroleras tenían comportamientos despiadados hacia los trabajadores petroleros. Él, cuando llega a la presidencia de la República, organiza los sindicatos. En aquel tiempo estaba Vicente Lombardo Toledano y otros líderes que aparecen en ese tiempo, y conforma el sindicato petrolero. Lo hace muy fuerte porque él conocía toda la problemática. Él conocía perfectamente cuáles eran los abusos de las compañías petroleras. Entonces, una vez que ya están organizados hacia 1937 y se traslapa hacia 1938, el sindicato petrolero, que se convierte en muy fuerte, hace paros a las compañías petroleras, sobre todo a la compañía del Águila, que tenía inversión inglesa, y a otras compañías que no eran tan grandes como el Águila, pero eran compañías gringas. Y entonces hacen el paro, la huelga, y en total los sindicatos exigen 90 millones de pesos a las compañías petroleras en forma global. Y las compañías petroleras única y exclusivamente ofrecen 2 millones para el pago. Entonces, la Junta de Conciliación y Arbitraje en ese tiempo declara ilegal la huelga. Y entonces se señala que se vaya a la Corte para que se determine, porque es un conflicto económico. Y la Corte, la Suprema Corte, si mal no recuerdo, condena a que se pague de esos 90 millones que se exigía. Primero dice que sí hay recursos en las compañías petroleras, y luego los condena al pago de aproximadamente 26 millones, me parece. Unos 26 millones los condena a que se paguen 26 millones. Y entonces las compañías petroleras se niegan a pagar y dicen que ellos a lo sumo pagarían 4 millones y no pagarían más. Y entonces estas decisiones en donde finalmente el presidente Cárdenas llama a las compañías petroleras a exhortarlos a que cumplan con la disposición de la Suprema Corte de Justicia. Y ellos se niegan, se burlan incluso del presidente y dice que no. O sea, a partir de ahí llama a su gabinete económico, sobre todo, y les plantea esa problemática de las compañías petroleras que no quieren respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y que a lo sumo ellos lo que esbozan decir que van a pagar a los trabajadores son 4 millones de pesos. Y él les dice que no, que tienen que pagar los 24 millones. Finalmente, él, sin decirles, nada más al único que le plantea eso, era su amigo michoacano, el general Mujica. Al general Mujica, que era el de comunicaciones, es al único que le plantea eso. Y le encarga que haga el decreto expropiatorio. Y ahí se plantea otro problema. Porque un grupo de los que les encarga el decreto de expropiación, un grupo, se divide pues el grupo en dos. Un grupo decía, el decreto expropiatorio nada más tiene que expropiar los bienes de las empresas petroleras.
nada más. Y el otro grupo que encabezaba Mujica decía, no, se tiene que expropiar los bienes y la concesión de explotar el subsuelo. Entonces el otro grupo decía, no, es que la concesión, como lo otorga el Estado, esa no se puede expropiar, porque esa es una concesión. Entonces, ahí se plantea el primer conflicto al interior del gabinete. Finalmente, el presidente, que así narra la historia, a las 10 de la noche sorprende a todos y a través del radio anuncia a la nación que se expropia la industria petrolera y se va a toda esa noticia. Luego ya entra con el general Mujica y le presenta los dos proyectos de decreto y le dice, usted escoja cuál, y entonces él escoge el de Mujica, en donde se expropia los bienes de las empresas petroleras y la concesión petrolera. Y lo publican a las 2, 3 de la mañana del 19. Entonces, así es como se desarrolla y se da la expropiación petrolera. Pero las consecuencias de este acto de expropiación, o sea, son de admirarse. Son consecuencias que supo manejar él y que desde luego las circunstancias de la guerra mundial le ayudaron, pero que en el fondo la supo soportar, porque primero Estados Unidos, que estaba ese embajador Daniels, que hace unos días o una semana nuestro presidente Andrés Manuel alabó mucho. Estaba Daniels de embajador de Estados Unidos en México, y entonces el presidente de Estados Unidos, que por cierto había sido subordinado de Daniels, como bien dice nuestro presidente, de hecho le decía mi chief, le decía el presidente de Estados Unidos a Daniels, ordena que haga un llamado de atención a Cárdenas para que respete las propiedades de la industria petrolera. Entonces, y la otra sanción económica que le hacen a Cárdenas es frenar la compra que le hacían de plata, que la plata era un ingreso muy importante para México y le frenan esas compras. Entonces, empiezan muchas presiones por parte del exterior y por parte de Inglaterra. Y finalmente él contiene eso y efectivamente, y aquí pues es un aspecto del feminismo. La esposa, que casi no se metía a Malita, que así le decía doña Amalia, organiza una marcha, una colecta nacional, teniendo como sede el Palacio de las Bellas Artes, para que coopere el pueblo de México para pagar la indemnización de esa expropiación, que en realidad fue algo simbólico, porque lo más que lo que registra la historia es que lo más que recaudaron en esa recolecta fueron aproximadamente 2.400.000 pesos. Y finalmente el pago, que ya no lo hace Cárdenas, lo hace Ávila Camacho. Cuando lo hace Ávila Camacho fue el que finalmente logra que acepten el pago de la indemnización las compañías, tanto la del Águila como la de los Estados Unidos, que es un proyecto transeccional, por eso era tan importante si quedaba en la presidencia Ávila o si quedaba Mujica, que era el que le estaba contendiendo al interior. Y desde luego que Almazán fue del partido contrario, pero en realidad la lucha fue más interna entre Mujica y Ávila Camacho. Entonces, y luego, pues como ustedes saben, con Ávila Camacho, pues entramos nosotros cuando nos tiran los barcos estos, Potrero del Llano, y hay otro que también lo tiran, entra en guerra Ávila Camacho y entonces se facilitan las negociaciones y luego lo nombran secretario de la Defensa Nacional a Lázaro Cárdenas y se da. En estas circunstancias, con un presidente nacionalista, un presidente con mucha visión
y sin miedo a estas represalias, porque incluso él narra en sus memorias Cárdenas que cuando él empieza a aceptar a los españoles que luchaban en contra del franquismo, cuando viene Franco y da ese golpe de Estado, Inglaterra le sugiere que deje de apoyar a España y que le perdonan los adeudos que tenía con la Compañía del Águila, y él resiste todo eso. Bajo estas circunstancias se da, más que yo creo ya tomé mucho la palabra, se da y empieza a constituirse Pemex y empieza a rendir frutos, pero desde luego que a partir de la segunda mitad de Miguel de la Madrid empiezan a desmantelar, y la manera que empiezan a desmantelar y aprovecharse de la industria petrolera, pues a través del transporte, a través de transportar los hidrocarburos, pues las gasolinas, hacia las gasolineras, y que empieza esta familia de los Muriño, sin respetar la Constitución, a transportar estos hidrocarburos. Lo dejo ahí y ahorita continúo en mi otra intervención. Muy bien, licenciado Castrejón, más en su siguiente intervención esperamos también este análisis jurídico de lo que está sucediendo hoy en día con la propuesta de la política energética de Andrés Manuel López Obrador, pero me gustaría muchísimo también que Jesús Sosa Castro, quien tiene un conocimiento pues amplio también de lo que ha sido la lucha del pueblo mexicano por la defensa de sus recursos naturales, pues Jesús, que nos dijeras qué es lo que prevés tú que vaya a suceder hoy. Jesús, el licenciado Castrejón mencionó este punto interesante del cobijo que dio el pueblo mexicano a partir de la llamada de que fueran a apoyar, ¿verdad?, la decisión del presidente Lázaro Cárdenas de la expropiación petrolera, y que aportaran lo que tuvieran. Dice el licenciado Castrejón que pues no se reunió la cantidad suficiente, sin embargo quedó para la historia las imágenes de gente del pueblo que llevaba sus gallinas, sus guajolotes, sus costales de maíz, lo que pudiera entregar, haciendo filas para respaldar esa política, esa acción, esa decisión del presidente Cárdenas. Y también pues se habla de las clases medias y poderosos que dieron joyas, que entregaban dinero. Bueno, escuché yo en alguna ocasión al historiador Enrique de Semo decir que nunca antes se había visto un respaldo tan grande del pueblo cobijando la decisión de un acto de gobierno. Y decía que menos lo vimos en años posteriores, ¿no? Si no se había visto antes de Lázaro Cárdenas, menos se vio posteriormente. ¿Y qué piensas tú ahora que suceda cuando en el Poder Judicial se está dando el caso de los jueces de Jesús, que ya se están amparando y están recibiendo el apoyo, las empresas se están amparando, se habla de más de 20 empresas, y están recibiendo el apoyo de jueces que les otorga el amparo contra esta ley de la industria eléctrica, que tiene que ver mucho con la fecha que estamos celebrando, porque es el otro pilar de los energéticos y de la política energética del país, y que puede llevarnos a la necesidad de una reforma constitucional. Habrá el apoyo, habrá la fuerza, en caso de que la Suprema Corte declare inconstitucional la ley, como para emprender un movimiento así y hacerlo en plena campaña electoral. Te dejo la pregunta, pero al igual que como le planteé a Castrejón, pues empieza tú por donde gustes, Jesús. Adelante. Bueno, primeramente... Tu sonido, Jesús. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, adelante, te escuchamos, Jesús. Bien. Quisiera empezar señalando algunos elementos históricos que a mi juicio están presentes en este significado político de la celebración el día de hoy
del 83 aniversario de la expropiación petrolera. Primero, quiero destacar que la acción de gobierno emprendida por el general Lázaro Cárdenas en 1938 estuvo presente de manera muy importante el apoyo de los trabajadores petroleros y del pueblo. Sin este apoyo de los trabajadores y del pueblo mexicano, le hubiera sido muy difícil al general Lázaro Cárdenas llevar a cabo la expropiación. Esto lo señalo porque yo encuentro una similitud del momento en el cual el general Lázaro Cárdenas hace la expropiación de la industria petrolera con el momento político que estamos viviendo en la actualidad. Es verdad que desde el punto de vista jurídico, constitucional, digamos, el petróleo, bueno, pues era un recurso natural, propiedad de la nación. Sin embargo, la reforma energética llevada a cabo por el gobierno de Peña Nieto hizo una serie de concesiones a los privados, a empresas nacionales y extranjeras, para prácticamente empezar a desmontar la política energética, especialmente petrolera, de la República. Poco después, como todos sabemos, se produce una situación de crisis inducida por los gobiernos neoliberales que prácticamente tenían en el centro de sus decisiones de gobierno el desmantelamiento de la industria petrolera. Y llega el gobierno de Andrés Manuel en el 2018 y se encuentra con una situación de crisis en Pemex, en la industria petrolera. Todos sabemos cuál es esa crisis, cómo está actuando las empresas privadas, cómo están despojando de los recursos naturales tanto empresarios mexicanos como extranjeros, el problema del robo del petróleo por los huachicoleros y todo lo que tiene que ver con los derivados petroleros que también están en una situación prácticamente de entrega total a la industria privada. No es casual, a mi juicio, que esta situación que encuentra el gobierno de Andrés Manuel a partir del 1 de diciembre de 2018, pues inmediatamente empiece a tomar las medidas del caso, a analizar la situación interna que vive Pemex y a tomar las medidas correspondientes para recuperar la industria petrolera. La lucha contra el huachicoleo me parece a mí que fue la primera decisión que el gobierno mexicano tomó en sus manos para ir de alguna manera empezando a descubrir por dónde estaban las fugas principales de esta industria que estaban afectando directamente a la empresa y a la hacienda pública, ¿no? Se da cuenta el gobierno mexicano que el huachicoleo es un problema muy importante, que hay que atacarlo, que hay que pararlo, toma las medidas del caso, lo resuelve prácticamente, aunque no de manera definitiva ni total, pero resuelve prácticamente esa sangría que se estaba produciendo en Pemex. Sin embargo, los problemas que empezaron a aparecer en la industria petrolera rebasaban todo lo que tenía que ver con el huachicoleo. Había concesiones, había participación de funcionarios públicos, de mafias que se habían apoderado no solamente de la
e investigación, sino también de la producción y de la distribución de este energético. Y Andrés Manuel, me parece a mí que con un olfato político muy importante y con un pulso decisivo de cómo estaba participando la gente en esta situación, empezó a tomar las medidas del caso con el objeto de recuperar la soberanía petrolera, haciendo una serie de modificaciones a la ley y acciones de gobierno. De esta manera, yo creo que él se dio cuenta que el ataque que se iba a venir por parte de las empresas privadas y extranjeras en contra de estas medidas, lo obligaban a tomar en serio y a tomar medidas legales para resolver este problema. Y lo que hizo, o lo que ha hecho el gobierno a la fecha, me parece que, aun cuando no resuelve definitivamente este problema, sí pone el acento en una cuestión que me parece fundamental. El gobierno de la República se ha dado cuenta de que si no se maneja este problema como una solución o como un problema estratégico, no va a poder impedir que a cada acción de gobierno la iniciativa privada o las empresas transnacionales metan un montón de amparos y paralicen la actividad productiva, económica del gobierno que proviene de la industria petrolera. De la misma manera en que está empezando a operar con esta reforma eléctrica, de la ley eléctrica, que recientemente aprobó el Parlamento mexicano. Entonces yo creo que la similitud que encuentro entre el momento en que el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo es un momento similar al que estamos viviendo en la época actual. Cárdenas tenía el apoyo de los trabajadores y el apoyo del pueblo debido a todo lo que estaba alrededor de estas políticas de las empresas transnacionales, de su comportamiento político, de las demandas incumplidas a los trabajadores petroleros y a una situación política que se estaba generando a nivel internacional. Hoy me parece que algo similar está ocurriendo. En el mundo se encuentra una situación de mucha inestabilidad, porque la idea que se generó hace décadas, hace 2, 3 décadas aproximadamente, de que la globalización iba a resolver los problemas económicos, sociales, culturales en el mundo, pues ha entrado, a mi juicio, en una franca crisis. Y ahora hay un debate a nivel internacional en el cual se están debatiendo, se están discutiendo una serie de formas para superar las crisis que se están dando en cada uno de los países que fueron puestos en la picota del neoliberalismo. Ahora, el gobierno de la República aprovechó esa situación, me parece a mí, para introducir en su acción de gobierno esta idea de que hay cuestiones que son estratégicas para la nación y que no pueden estar condicionadas por amparos de empresas privadas o extranjeras. Y esta forma de cómo va a resolver o está resolviendo este asunto de la industria petrolera y de la industria eléctrica, me parece que pinta precisamente esa coyuntura que también está apreciando de manera correcta el presidente de la República.
Después de Lázaro Cárdenas, ningún otro presidente había tenido el apoyo popular como lo tiene actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él lo sabe, el pueblo ha despertado y está en condiciones de apoyar una serie de iniciativas del gobierno para recuperar la soberanía en cuestiones estratégicas que tienen que ver con la vida de la nación, es decir, el petróleo, las comunicaciones, la industria eléctrica y todo lo que se ha entregado a las empresas privadas y extranjeras, los puertos, los aeropuertos, las minas, todo eso, ¿no? Y yo creo que esta decisión del gobierno federal de entregar la administración del Tren Maya al ejército, de darle una cobertura amplia al ejército en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, de los bancos del bienestar, de los ¿cómo se llaman? Cuarteles de la Guardia Nacional, y todo lo que le ha dado el gobierno federal como trabajo, como concesión al ejército, es precisamente para evitar que los amparos, las ambiciones de los empresarios mexicanos y de los empresarios extranjeros recuperen lo que están perdiendo, es decir, están perdiendo espacios en lo que tiene que ver con los negocios, con la industria, con las minas, con los puertos, con las comunicaciones, con la luz, con el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es justamente el momento en el cual el presidente de la República está entrando en un momento político que me parece a mí está definiendo el futuro inmediato de estas cuestiones fundamentales que estamos viviendo ahora. Estos amparos que están dando el Poder Judicial en contra de la reforma eléctrica, pues me parece que va a desembocar finalmente en una reforma constitucional que ya ha anunciado el presidente de la República, si estos señores jueces siguen metiendo o concediendo amparos a diestra y siniestra a todas las empresas, fundamentalmente a las empresas extranjeras que tienen que ver con este problema de la industria eléctrica. Entonces yo aprecio que los momentos que hemos vivido históricamente en la industria petrolera han sido dos. Este momento en el cual el general Lázaro Cárdenas se apoya en los trabajadores y en el pueblo para expropiar la industria petrolera, y ahora estas concesiones que dio el gobierno de Peña Nieto a la industria privada, a los empresarios privados, nacionales y extranjeros, otra vez las recupera el gobierno federal para el país, para la nación, apoyándose fundamentalmente en el pueblo, aun cuando los trabajadores petroleros no están activos, digamos, en una defensa clara respecto de esta industria, más bien están un poco allí todavía acotados por lo que significó el charrismo sindical, el control del sindicalismo charro por parte de Romero de Champs y de otros, ¿no? Eso es lo que yo aprecio en este momento sobre el significado que tiene la celebración del 18 de marzo, el día de hoy, en donde además, como decía Oscar y Armando, pues van a dar seguramente una información respecto a los nuevos campos petroleros que han sido descubiertos en tierra y en aguas someras por parte del gobierno de la República. Sí. Gracias, Jesús. Armando Duarte, por favor, termina la segunda parte de tu exposición
y dinos qué piensas tú de esta propuesta, este anuncio que ya ha hecho de antemano el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que está dispuesto a ir a una reforma constitucional en caso de que se declarara inconstitucional la ley de energía eléctrica que ha planteado, y si esto tiene algún parangón con lo que sucedió hace 83 años con la expropiación petrolera. Porque te lo planteo así, porque las voces del empresariado están hablando de una nueva expropiación. El presidente de la República ha dicho en su iniciativa que lo que se trata es de quitar todos los elementos de desventaja en que dejaron a la empresa paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad, para favorecer a empresas particulares, muchas de ellas extranjeras, pues a costa de subsidios y de cargas ya insoportables para la empresa paraestatal. Por favor, Armando, adelante. Gracias. Bien, señalaba hace un momento que para entender esta circunstancia habría que traer a colación pues esta contradicción que se da, esta pugna que se da por definir el rumbo de esta transformación. Los que lo queremos impulsar y aquellos que pretenden detenerlo, contenerlo y hasta descarrilarlo. En este marco, no podemos dejar de considerar cómo es que el presidente de la República, al llegar a ocupar este encargo, se encuentra al sector energético del país, que desde luego no fue una novedad. Él había venido siguiendo esta situación, denunciando esta situación, porque durante el periodo neoliberal se realizó una política sistemática de desmantelamiento del sector energético y de transferencia del mismo al capital privado y particularmente extranjero. Y cuando digo particularmente extranjero, me refiero a que en el caso, por ejemplo, de las compañías que fueron beneficiadas con las rondas, aquellas en las que se otorgaron concesiones para la exploración y explotación de pozos petroleros, casi todas las empresas tienen un alto nivel de inversión extranjera. Más allá de que fuesen compañías aparentemente nacionales, en la que aparecían al frente de ella destacados personajes mexicanos, lo cierto es que detrás de ellos había una inversión de capital extranjero. Y también en el caso de la energía eléctrica, este modelo que al amparo de la idea de las energías limpias, etcétera, etcétera, lo que estaba sucediendo es que poco a poco, durante todos estos 36 años del modelo neoliberal, la energía que consumimos los mexicanos la estábamos consumiendo de lo que producían estas empresas privadas. Y aquí sí, abiertamente se ve cómo estas empresas privadas mayoritariamente son de capital extranjero, particularmente del capital español. Iberdrola es una de ellas, y que se calcula que hoy por hoy alrededor del 50% de la energía que se consume en nuestro país está producida por estas empresas. Y esta circunstancia, más allá de la afectación a las empresas del Estado, constituye un riesgo a la seguridad nacional, en el sentido de que la energía eléctrica es un insumo fundamental para el desarrollo, para toda actividad, tanto la privada como, digamos, en la vida privada de las personas, como la que se realiza para efectos de producción. Sin electricidad esto no se mueve. El país se paraliza. Esto que estamos haciendo ahorita no fuera posible si hubiese un apagón, por ejemplo. No podríamos estar dialogando, pero tampoco pueden estar funcionando las empresas, tampoco puede estar funcionando el sistema bancario. Es decir, hemos establecido con nuestro sistema
de producción y de vida, una enorme dependencia, una casi absoluta dependencia de la energía eléctrica. Y esto, para un país o para un gobierno que desea impulsar un proyecto de desarrollo soberano, que el suministro de la energía eléctrica esté en manos no tanto de privados, sino de compañías extranjeras, constituye una grave amenaza a la soberanía nacional, a la seguridad nacional. Este es en el fondo lo que se encuentra también en esta disputa, detrás de esta disputa. Yo quiero mencionar un caso de cómo es que otros países, incluso aquellos que hoy respaldan a quienes protestan por esta ley energética, tienen muy claro la importancia que representa el de que el país soberano tenga jurisdicción, tenga el dominio sobre su sector energético. Hace algunos años en Estados Unidos se puso a la venta una empresa petrolera, un local, y había diferentes postores. Destacaba entre ellos una empresa china que ofrecía un precio mayor que el que ofrecían todas. Y en este escenario de libre competencia, de libre mercado, lo lógico es que se hubiese vendido esa empresa pues a quien ofrecía más dinero. ¿Quién puede estar en contra de esa lógica? Bueno, los diputados norteamericanos, incluidos los republicanos, los conservadores, vetaron esa venta a la compañía china con el argumento de que Estados Unidos no podía dejar en manos de compañías extranjeras el control de su sector energético. Vaya, bonita lección nos dieron los diputados norteamericanos. Y resulta que aquí en México hay diputados mexicanos que se oponen a la ley energética, que precisamente lo que busca hacer es garantizar la soberanía energética del país. Vaya, esto es verdaderamente ilustrativo de cómo existe este doble discurso y esta doble moral entre aquellos que están ahorita en este momento interponiendo estos amparos en contra de la ley energética y de aquellos que en el Congreso votaron en contra de la misma. Para finalizar, entonces no se trata solamente de un problema de carácter legal en donde el gobierno se haya sobrepasado, en la opinión de los opositores, de sus atribuciones y se encuentre violando, que todavía no está demostrado, que tendrá que dirimirlo la Suprema Corte de Justicia, que se haya violado algún precepto constitucional. En el fondo lo que se encuentra en juego es, aparte de la posibilidad de impulsar un proyecto de desarrollo independiente, el problema de la seguridad nacional. Lo acabamos de ver con lo que pasó en el norte del país, cuando por algún problema de carácter climático se puso en evidencia nuestra enorme dependencia energética con respecto del abasto que nos hacen compañías extranjeras. Esto no puede suceder. Cuando México tiene capacidad instalada para poder satisfacer las necesidades propias, lo que pasa es que con esta política sistemática de desmantelamiento y de poner en off a las empresas o a las instalaciones eléctricas de México, las hidroeléctricas y muchas otras plantas del país, para darle entrada al sector privado, porque ellos no entraron a competir, ellos entraron a desplazar con la venia del gobierno a la empresa nacional. Y entonces, cuando se presenta el problema, ¿verdad? El gobierno tiene la capacidad de resolverlo en poco tiempo, echando a andar esas plantas que estaban paradas, que no estaban funcionando, por otorgarles a las empresas privadas la primacía en el abasto de energía de nuestro país. Entonces, me parece pues que esta fecha que hoy conmemoramos es muy importante para que el pueblo de México tome conciencia de qué es lo que está en juego en este momento. Muchas gracias, Armando. Licenciado Castrejón,
Sí. Decías tú en tu primera intervención, pues que con el decreto de expropiación, con la expropiación petrolera, pues México había entrado de lleno a la defensa de uno de sus principales motores de la economía, un sector estratégico, el energético, y en este caso, pues el petróleo. Pero también planteabas de cómo se fue desmantelando toda esta política a partir de los gobiernos neoliberales que terminan entregando gran parte de lo que es Pemex a manos particulares y que crece además el problema de la corrupción a grado tal, pues de que ahorita está bajo juicio uno de los exdirectores, el último del gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, y apenas hace unas horas, el día de ayer, el presidente López Obrador tuvo que exhortar, entre comillas, al líder corrupto del sindicato petrolero, pues a que renuncie, a que se vaya, y no se quiere ir, quiere irse de vacaciones, ha tenido que dejar el cargo, pero quiere que le den su jubilación, decía Javier, por un monto de unos 50,000 pesos mensuales de por vida, ya no su jubilación. Bueno, todo esto que ha sucedido con el petróleo ha ido aparejado también en la industria eléctrica, nacionalizada en el gobierno de López Mateos, y han estado utilizando a la Comisión Federal de Electricidad para subsidiar y fortalecer, enriquecer a empresas privadas, como lo mencionaron ahorita con el ejemplo de Iberdrola, ¿no? Que es una empresa española que después contrató como su empleado al presidente Calderón. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente, y te lo pregunto como abogado. Fue, creo que desde mayo del año pasado, cuando se inició este proceso de rescate de la Comisión Federal de Electricidad a través de la política de confianza, algo así le llamaron, que estableció la Secretaría de Energía a través de la secretaria Rocío Nale, con un anuncio que hizo en relación con la Comisión Federal de Electricidad de que era necesario fortalecer esta empresa sin dañar los intereses particulares. Fue rechazada esta política. Entonces el presidente López Obrador dijo, bueno, pues convirtámosla en ley, e inicia un proceso legislativo que se aprueba en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y surge así la ley energética, que ahora está siendo impugnada por casi 30 empresas, seguramente se van a sumar más, y 2 jueces que ya entregaron amparos, que por cierto, por lo menos en el caso de uno de ellos, yo me imagino que va a suceder también con el segundo, el presidente López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura que lo investigaran para ver por qué es que otorgó esos amparos y que consideran anticonstitucional la ley. Pero la declaración más reciente, abogado, es la que hizo el presidente cuando afirmó ayer que está completamente seguro de que la ley de la industria eléctrica no es inconstitucional, pero que si los jueces, magistrados y ministros la califican así y no puede proceder la ley, entonces enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución. Pero el argumento que señala el presidente es porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, sobre todo la de los más pobres. ¿Qué te dice a ti todo esto desde el punto de vista jurídico, abogado Castrejón? Sí. El amparo que promueven en contra de la reforma eléctrica y la resolución que hace este juez de Juan Gómez Fierro. Ajá, Gómez Fierro, es un disparate jurídico. Y en mi opinión, los encargados del área jurídica de la presidencia, que es el licenciado Scherer, correctamente asesoran a nuestro presidente por lo siguiente. En México
a diferencia de otros países, el amparo se conoce como de efectos relativos. En Chihuahua tenemos, que es un estado conservador, con tristeza lo digo porque yo amo mucho mi estado, que es Chihuahua, pero es conservador. Tenemos el ejemplo claro. ¿A qué me refiero? Para poner en contexto a quienes nos ven y nos escuchan y que sea más pedagógico lo que voy a decir. En Chihuahua, a diferencia de la Ciudad de México, de Coahuila, aquí en el Código Civil no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. E incluso hace unos 10 años se hacía un escándalo cuando alguien quería celebrar esos matrimonios. Entonces lo que se hacía en Chihuahua era que quien quería celebrar un matrimonio con una persona de su mismo sexo tenía que promover un amparo. Igual acá. Fíjate. Y entonces llegaba al registro civil con el amparo en una franca violación del artículo 1 constitucional de la igualdad de derechos, y entonces con el amparo en mano, el oficial del registro civil celebraba su matrimonio. Y entonces si otra pareja quería casarse, tenía que promover un nuevo amparo para que lo casaran, y así sucesivamente, hasta que se dieron como 200 amparos para poderse casar las personas. ¿Por qué? Porque como comentaba en un principio, el amparo en México es relativo. O sea, nada más ampara a la persona que lo promueve. Por muy injusta que sea una ley, o entre comillas, por muy inconstitucional que sea una ley, solo ampara a la persona que promueve el amparo. No tiene efectos universales, generales. A eso se refiere que es relativo el amparo. El amparo que se promovió, además de lo atípico, de lo ilógico, y si es ilógico, es metálico, el amparo que se promueve, ¿a qué me refiero con ilógico? La reforma eléctrica promovida por nuestro presidente se publica el 9 de marzo. Y el 10 ya hay un acuerdo de suspensión de este juez. Eso es imposible. Los que litigamos cuando no es materia penal, que está detenido alguien, tardan mucho los amparos. Para radicarse, así se llama, para radicarse. Mucho menos van a tener esa celeridad para que en el mismo día se te entregue la suspensión. Se entrega nada más. Ya eran 12 suspensiones. Ya 12. Y entonces, lo que manda el presidente, nuestro presidente, el 15 de marzo, al Consejo de la Judicatura, que por cierto ahí está el maestro Batis, que yo le tengo mucho respeto, Bernardo Batis, es desde luego lo ilógico del apresuramiento, de la rapidez con la que se entrega esa suspensión. Y el segundo punto a debate es que le da efectos generales ese juez de distrito. Sí. O sea, él dice, esta reforma eléctrica no se le aplique a nadie, que va en contra de la ley de amparo, porque la ley de amparo señala que nada más se puede amparar al que promueve el amparo. Y el juez le da efectos generales. Entonces, retrotrayéndome a lo que acabo de mencionar, con base a ese criterio, a esa conclusión y a esa resolución de ese juez, pues en Chihuahua, con el único amparo que se promovió por parte de los compañeros que solicitaron un matrimonio con una persona del mismo sexo, no habría necesidad de que los demás promovieran amparo, pero eso no era posible, tenían que estar promoviendo. Igual aquí en esto,
era para que esa suspensión nada más a esa empresa que lo promovió no se le aplicara, pero a todas las demás sí. Y hacen este contubernio, porque hoy parece que con toda esa campaña mediática en contra del gobierno de la 4T, que afortunadamente tenemos estos espacios como en Cuatro Vientos, te entrevistan o das opiniones en programas de radio, de televisión, te da miedo expresar porque se te echan encima con estas campañas, y entonces da miedo decir, el Poder Judicial Federal es muy corrupto, con honrosas excepciones, pero muy, muy corrupto, y tan es así que muchos de los, y no nada más en la delincuencia de cuello blanco, sino también en la delincuencia organizada, a partir de las sentencias que dictan, pero también a partir de la organización administrativa del Poder Judicial. Y en la organización administrativa me estoy refiriendo a los compadrazgos, amiguismos, nepotismos, para el nombramiento de jueces, secretarios, oficiales, notificadores, etcétera. Y a partir de ahí, aquí ahorita nosotros tenemos un problema similar a este que hizo el presidente. A partir de ahí, como granaderos, como lanzadores de un ejército intelectual, desde ese podrido Poder Judicial, lanzan los misiles hacia el gobierno de 4T para querer estar frenando el progreso del país, que es un absurdo. Es el progreso del país. Desde ahí presentaron 200 amparos para el aeropuerto Felipe Ángeles para que no siguiera su construcción. Desde ahí han lanzado misiles desde el Poder Judicial para tratar de frenar el Tren Maya. Y desde ahí lanzaron para la refinería de Dos Bocas. A partir de millones y millones de dinero a los medios de comunicación para hacer creer al pueblo cosas distintas. O sea, ¿a quién se le ocurre decir que es un absurdo ser autosuficientes en el consumo de la gasolina y en cualquier otro? Con 6 refinerías que nada más teníamos sin que se construyeran en los 30 años alguna refinería y que no les daban mantenimiento para que ese 70% que se compra de la gasolina en el exterior siguiera aumentando. Y desde ahí. Ahora, ¿en qué consiste la reforma eléctrica? Que conforme al 27 constitucional, en mi opinión, no es inconstitucional esa ley. Son 2 hojitas, 3, el decreto de la reforma eléctrica. Básicamente consiste en que el presidente, en esa iniciativa que manda y que la aprueba el Congreso, de que la compra que se haga a los particulares sea una compra física, o sea, entrega física del fluido. Porque hoy en día les pagan sin que entreguen físicamente el producto, sin que lo entreguen. Entonces lo único que hace es ajustar una realidad. Y 2, darle hegemonía al SENACE, o sea, a la Central Nacional Eléctrica, que sea la que realmente desarrolle la política de energía eléctrica, porque son pilares de cualquier país, no nada más de México. Y entonces que ellos señalen en qué momento se les compra y en qué momento no se les compra. Porque la producción que hace la Comisión Federal de Electricidad durante estos años ha sido relegada con el pretexto, porque es un pretexto, con el pretexto de que esos particulares daban energías limpias. Y entonces, por ejemplo, aquí en Chihuahua, en Villahumada, crearon granjas así de celdas solares y frenaban a una base de termoeléctrica que hay y le compraban al particular y dejaban a un lado a la Comisión Federal de Electricidad. Pero más limpia que las hidroeléctricas, pues es igual. Y las estaban relegando. Y eso es lo único que quiso hacer el presidente, darle hegemonía a nuestro país. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pero eso lo esconden muchos medios de comunicación. No ha habido gasolinazos.
La luz se ha mantenido con los aumentos nada más de la inflación, mientras que en los otros años eran gasolinazos, o sea, desde Calderón, gasolinazos, y la siguió Peña con gasolinazos, y la luz en aumento, y las grandes empresas no pagan, porque hacen un tipo de convenios. Y lo único que se hizo con la reforma eléctrica es establecer una hegemonía que ya se marca en la Constitución de eso, y ahora resulta que ellos dicen, porque así lo dice el juez de distrito, el que concedió esa suspensión, que no hay que competir igual, el Estado con los particulares. Bueno, si son manzanas con manzanas, pues hay que competir igual, pero el Estado tiene un fin muy distinto que un particular, porque el particular, su fin es mercantil, es tener una utilidad de dinero. Su fin del particular es ganar dinero en los negocios, en las empresas. Y el fin del Estado, de un Estado normal, el fin del Estado es la colectividad, ayudar a que todo su pueblo se beneficie y ese es su fin, su finalidad, es una finalidad buena de ayudar a todos, mientras que el particular, su finalidad es ayudarse él, hacer negocio él. Entonces no puede haber una igualdad de competencias porque son fines distintos. Y eso es lo que dice el juez de distrito, que por eso se viola la Constitución, que porque no hay una condición de igualdad en la competencia comercial. Pues no, eso es cierto, pero siempre y cuando sean dos particulares, y aquí es el Estado frente a un particular. Eso es más o menos lo que dice. ¿Qué crees tú que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces, Oscar? Bueno, ellos todavía tienen superioridad dentro de los 11 ministros. De una análisis cuantitativo, nosotros dentro de esta ideología de la gobierno de la 4T, nada más hay como 4 con una ideología como de ayuda al pueblo. Es Esquivel y otros 3 que están ahí, que nombrados ya en estos últimos 2 años. Entonces, vamos a ver hasta dónde influyen en ellos los otros para dar una resolución en beneficio del pueblo. O sea, ya de eso no se habla. Pero aparte de lo que les dije aparte de lo que he señalado, de lo que les he dicho, de las corruptelas que hay por parte de la Suprema Corte en el amiguismo, nepotismo, compadrazgos, en el ambiente administrativo, ganan nominalmente cerca de 600,000 pesos mensuales, pero nominalmente, porque tienen a su servicio un chofer, tienen a su servicio seguros de médicos. Ellos no van al ISSSTE, van a hospitales particulares. Tienen recursos para asesores, que si no saben una materia en donde les plantean un amparo, tienen una partida para contratar asesores en tal o cual cosa. Tienen una serie, o sea, un sangrado al erario público grandísimo. O sea, el Poder Judicial es de lo más corrupto, porque es la casa del jabonero. Todo el mundo tiene miedo de hablar de ellos. A mí mismo me ha ido mal por hablar así. Tiene uno que irse porque te tienen señalado. ¿Y qué es la casa del jabonero? Donde el que no cae resbala. Entonces cualquier político, cualquier abogado, las asociaciones de abogados les tienen miedo, porque hablas y te castigan cuando les cae un amparo allí o cuando les cae una demanda. Pero hay que decirlo, porque si no, ahí vamos a seguir en ese hoyo. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo espero que con todo esto que está pasando y que el pueblo siga avanzando. Me parece que hoy iba a haber una manifestación a las afueras de la Corte. Ojalá sea multitudinaria. Yo si tuviera más dinero me hubiera ido en el avión a apoyar esa manifestación. Sí, esa es mi opinión. Muy bien, gracias, Oscar. Jesús Sosa Castro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le ha solicitado al Consejo de la Judicatura y en carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar,
que efectivamente se investigue a este juez Juan Pablo Gómez, porque dice que no solamente este argumento que ha subrayado Óscar Castrejón, de que está concediendo la suspensión de la aplicación de la ley de energía, no solamente a quienes se ampararon, sino en general a quienes no la solicitaron también, ¿no? Y dice, bueno, pues esa no es legal esto que ha hecho el juez, pero además dice, hay intereses económicos muy fuertes detrás de esa decisión del juez, y es lo que pido que se investigue. Y López Obrador menciona en ese momento el nombre de Claudio X González, a quien lo ubica directamente entre esos intereses fuertes que están detrás de los jueces. Y dice que pues son empresas de la de Claudio X González que también se han beneficiado de esta ley, dice, como ya era sabido. Y bueno, menciona incluso al exministro Juan Ramón Cosío como parte de toda una estrategia para descarrilar la ley de energía, en la que insiste que tiene como propósito defender un interés superior, que es la empresa paraestatal, y garantizar con ello que no se incremente el precio de las tarifas de la electricidad para el pueblo. ¿Cómo ves tú esta confrontación una vez más, ahora con motivo de la ley eléctrica, con este personaje que parece ser el líder de la oposición, estimado Jesús Sosa Castro, a Claudio X González? Bueno, primero quiero decir que para mí me arrojó mucha luz este análisis jurídico que hace el licenciado Óscar. Sí. Porque muchos de nosotros, entre ellos yo de manera concreta, pues como no soy abogado, no me meto de manera directa al examen jurídico que tiene mucha importancia en un análisis sobre este tipo de problemas, ¿no? Respecto de lo que tú me preguntas, yo me hago la siguiente reflexión. Todos o la mayoría del pueblo nos damos cuenta de cuál es la actuación del Poder Judicial en general, ¿no? Todos hablamos de las corruptelas, de la conducta política, jurídica, de los jueces, de los ministros. Y hasta ahora, esta posición, este reconocimiento crítico de su comportamiento, pues no ha encontrado una solución. Yo creo que hay que buscar la manera de que esta forma de conducirse del Poder Judicial, pues sea no solamente acotado, sino, yo digo, desaparecido de manera total, ¿no? Porque históricamente este poder siempre ha estado al servicio de las causas antipopulares, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el Poder Judicial en la época de la expropiación petrolera no le dio la razón al general Lázaro Cárdenas, al pueblo, sino que se colocó al lado de las empresas extranjeras defendiendo los intereses de estas empresas, ¿no? Y en el curso de la historia hasta la fecha, pues el Poder Judicial no solamente no ha cambiado, sino que ha reforzado esta conducta de su comportamiento antipopular, antinacional. Es verdad que hay jueces, ministros, que son gente que respeta la ley, que se apega a la ley y que es gente honorable. Pero yo sostengo que la mayoría de los jueces y de los ministros obedecen a otro tipo de intereses porque lo han demostrado en la práctica, ¿no?
Entonces, yo creo que a pesar de este análisis jurídico que ha hecho el licenciado Oscar, de la razón histórica que le asiste al gobierno y al pueblo, no vamos a poder lograr que motu propio los jueces o el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia en concreto cambien de actitud si no hay una presión social, popular, que los obligue a cambiar de actitud. Y puede darse el caso de que hagan una rectificación, en este caso concreto, de la ley eléctrica o de este diferendo que tenemos ahora respecto de los amparos y demás, ¿no? Puede ser que haya una rectificación, pero solamente puede ser resultado pues de la inconformidad creciente que se empieza a manifestar, porque efectivamente hay convocatorias hechas de sectores importantes de participación de gente del pueblo que ya está haciendo marchas, manifestaciones, hay convocatorias concretas para hacer actos de protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso amenazas de ir directamente a la casa del juez para exigir que cambie su respuesta, su resolución, ¿no? Exacto. Pero yo creo que necesitamos un cambio real. Y ese cambio real tiene que ocurrir pronto, me parece a mí. De lo contrario, corremos el riesgo de que estos procesos de cambio que contienen el proyecto de la Cuarta Transformación o se vengan abajo, se echen para atrás o simplemente se difieran en la búsqueda de que venga un nuevo gobierno en el 2024 y puedan negociar con otro presidente, con otro poder ejecutivo y dejar las cosas como están. Yo creo que ahora esta coyuntura tiene que ver justamente con una necesidad de garantizar el triunfo electoral verdaderamente arrollador en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Porque lo que anuncia el presidente de la República de que esta modificación de la Corte, de los jueces, de la judicatura, si no hay cambios, él va a ir con una iniciativa para reformar la Constitución. Y una reforma a la Constitución, como todos sabemos, requiere de la votación calificada de las 3/4 partes de los miembros de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y si no tenemos la mayoría en el 21, el 6 de junio del 21, pues corremos el riesgo de que esa iniciativa que quiere mandar el presidente para garantizar el éxito de sus propuestas de gobierno, pues otra vez se queden paradas y quede trunca la propuesta de cambio que está haciendo el presidente de la República. Yo por eso apuesto a que en este momento, pues hay necesidad de movilizar, de organizar a la gente, al pueblo, explicarle todo esto que ha señalado el abogado Oscar, porque mucha gente no lo entiende, no lo sabe. Yo, por ejemplo, no sabía cuál era exactamente el contenido de un amparo, como lo ha señalado el licenciado Oscar. Es un amparo relativo, que no es un amparo general para toda una posición o para todo un conjunto de asuntos de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, cosas como estas, hay necesidad de explicárselas a la gente.
hay mucha desinformación. Los medios masivos de comunicación están jugando un papel todavía preponderante en introducir elementos de confusión en el seno de la sociedad. Sí. Y lo único que está lográndose, pues es esta apertura a través de las redes sociales, que en general me parece están jugando un papel importante en el esclarecimiento de estas cuestiones. Pero hay en sectores todavía muy amplios, incluso de la clase media, de lo que algunos llaman la clase política, que por razones de ignorancia y de intereses de clase, pues están del otro lado, están defendiendo los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras, ¿no? Yo, por ejemplo, no me explico cómo diputados, senadores de Morena, están en contra de este proyecto de la reforma eléctrica que mandó el presidente de la República. Y igualmente en relación con otros asuntos que han sido votados en contra de un grupo de diputados y de senadores del partido del gobierno. ¿A quiénes ubicas, qué legisladores ubicas tú en esa línea, Jesús? ¿Cómo? ¿A qué legisladores ubicas tú en esa línea, por ejemplo, de que están en contra de la ley de la industria eléctrica que presentó López Obrador? Bueno, yo no conozco los nombres, pero públicamente se ha dado a conocer que hubo, en el momento en que se votaron esta ley en la Cámara de Diputados, 8 diputados, hombres y mujeres, votaron en contra. Y me parece que una persona del PT también votó en contra y otro se abstuvo. No los ubico por nombres, pero es un hecho que votaron en contra de esta ley, ¿no? Y así como en esto, pues han estado también en contra de otras cuestiones que tienen que ver con la vida pública, con la vida política del país, incluso también defendiendo intereses ajenos a la política del partido. Entonces, yo creo que nos encontramos en un momento complicado que requiere de mucho esclarecimiento, de mucha discusión, de mucha información, y aquí juegan un papel importante pues nuestros intelectuales, nuestros abogados, con el objeto de explicar de manera detallada el contenido que está entre líneas en este comportamiento de los jueces y de los políticos que defienden el proyecto. Entonces yo creo que el presidente no la tiene fácil. Hay posibilidades de que gane este diferendo en la Corte, en la Judicatura especialmente, pero también hay el riesgo de que los intereses económicos de las grandes empresas pues estén dispuestos a llegar a donde tengan que llegar, repartiendo dinero a diestra y siniestra, cohechando, comprando conductas de abogados y de funcionarios públicos, de tal manera que o bien echen abajo estas leyes, estas reformas, o bien se difieran en un proceso largo que rebasen el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador y esperen negociar en otras condiciones después de que termine su periodo. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Vamos, Armando, a hacer la última intervención ya para ir sacando conclusiones. Sí, en efecto, Óscar Castrejón nos ha dado una explicación muy clara, clarísima, sobre los límites del amparo. Y con esto nos queda muy claro que en efecto se excede el juez, como lo dijo el López Obrador, al amparar a gente que ni siquiera lo solicitó, ordenando la suspensión de la aplicación de la ley para todos. También quiero comentar, Armando, algo que me ha llamado la atención desde que empezó este gobierno, cuando le hicieron una de las poquísimas entrevistas que ha dado Bartlett
cuando lo nombraron director de la Comisión Federal de Electricidad, y de inmediato le preguntaron los reporteros si iban a dar pasos al pasado, si iban a crear el gran monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, y él dijo, no vamos a hacer una renacionalización y vamos a hacer una reforma que entregue todo el control de la industria eléctrica a la CFE. Vamos, y esta es la frase que me llama la atención, dijo, vamos a recuperar a la Comisión Federal de Electricidad con las reglas del juego que ellos pusieron. Dijo, pero las vamos a hacer efectivas, las reglas del libre mercado. Vamos a competir. Y me llamó la atención cuando lo dijo así, porque dice, bueno, pues entonces la Comisión Federal de Electricidad tiene todo para competir contra empresas grandes, transnacionales, y salir bien para los mexicanos. Pero también me llamó la atención porque luego nos dimos cuenta, confirmamos, cómo la Comisión Federal de Electricidad, como sucedía en Petróleos Mexicanos, estaba subsidiando con contratos leoninos a la industria privada. Y lo hemos visto de que no permiten el desarrollo de Pemex, por ejemplo, estos contratos leoninos como la entrega de gas etano a la empresa privada Etileno 21, que tanto impulsaron Calderón y Enrique Peña Nieto, y que López Obrador ha cancelado esos contratos leoninos y no ha pasado nada. Nos dijeron que nos iban a llevar ante tribunales internacionales y que iban a ser tan grandes las demandas para México que no pagábamos ni con todo el territorio nacional el daño que se causaría a esas empresas particulares. Lo cierto es que se han cancelado varios contratos leoninos sin que suceda nada. Las empresas privadas terminan aceptando las nuevas reglas de juego, ¿no? Y lo menciono porque si bien ahorita Oscar nos habló del aspecto de los amparos, tú mencionaste desde tu primera intervención el hecho de que la ley de energía no atenta contra la libre competencia, como argumentan las empresas particulares que están en contra de esta ley de energía, acusándola de inconstitucional. Me gustaría que cerraras tu intervención final con una opinión respecto a lo que crees que vaya a pasar. Por ejemplo, hemos hablado de las dos empresas, nos detuvimos en la eléctrica por razones obvias, pero en Pemex, Armando, resulta que el presidente ha ordenado que se auditen todas las empresas privadas que trabajan con Pemex y que están incluidas las de Isla Caimán, porque han encontrado que son empresas que están, en Islas Caimán, en Irlanda, en Suiza, en Países Bajos, en otras regiones del mundo, y que no tienen ni siquiera, manejan recursos financieros y energéticos de Pemex, pero son empresas que no tienen ni oficinas ni empleados, y que son recursos de miles de millones de pesos. Habla de 25 empresas que están en esas circunstancias. Entonces viene por ahí otro frente que se va a abrir a partir de esta decisión del presidente del gobierno de López Obrador, pues de limpiar de corrupción a Pemex, y también pues la necesidad de que se democratice el sindicato y que rinda cuentas Romero Deschamps. Bueno, pues esos son los dos proyectos que tú mencionaste en tu primera intervención que se están confrontando, los del pasado y esta lucha por sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son tus pronósticos ya para este momento, Armando? No hay sonido. Bien, con la advertencia de que los pronósticos en esto de la historia o de los acontecimientos sociales son en verdad muy riesgosos, porque la acción social, la acción de los seres humanos no se sujeta a leyes en los mismos términos en que se puede sujetar el comportamiento de otros seres en el mundo, ¿verdad? En virtud de que
los seres humanos tenemos esa capacidad de pensar las cosas, de tomar decisiones y muchas veces ir contracorriente de los acontecimientos o de las tendencias de lo que pudiera suceder. Las previsiones son francamente simples aproximaciones a lo que pudiese suceder. Entonces, hecha la advertencia, yo diría que este tema va a ser uno de los puntos de mayor conflicto en los próximos meses, particularmente porque estamos en este periodo de campaña electoral y porque viene en un poco tiempo más adelante la cuestión del referéndum o la consulta para ver si el presidente se mantiene al frente del país o debe renunciar, ¿no? La revocación del mandato, la aplicación de esta disposición que ya fue aprobada. Y entonces estos temas que son particularmente conflictivos, álgidos, van a ser los que se van a encontrar en el centro de los debates políticos durante unos meses, un año, 2 años tal vez, y si ustedes me apuran, hasta hacia finales del sexenio. En ese sentido, creo que esta podría ser una primera predicción. Segunda, ¿en qué sentido se va a resolver esta cuestión? Yo creo que si el pueblo, o más bien ese sector del pueblo de México que está apoyando la Cuarta Transformación, que es un sector mayoritario, se moviliza, demanda al gobierno continuar en esta dirección, creo que lo más probable es que esta reforma, esta ley eléctrica, bueno, termine aprobándose, ¿verdad? Se desechen los amparos y se pueda continuar con este proceso de rescate de la Comisión Federal de Electricidad y también de Pemex. Me parece que en el terreno de convertir a estas empresas en palancas del desarrollo nacional, también hay amplias posibilidades de que esto se pueda lograr. Ya en el caso, por ejemplo, de Pemex, hemos venido observando cómo esta empresa paulatinamente empieza a recuperar su fuerza. Acabo de leer algunos datos de que este año que acaba de terminar, después de mucho tiempo, Pemex volvió a aportar a la hacienda pública como parte de su operación, de sus ganancias. Se habla mucho de que ha tenido pérdidas, de que está en bancarrota, pero lo cierto es que ha venido mejorando su perfil financiero, no se ha endeudado, no ha crecido la deuda de Pemex, se está haciendo exploración, se están descubriendo nuevos yacimientos, hoy se va a informar acerca de uno de ellos, pero sobre todo se está reconvirtiendo la industria petrolera para que no sea el petróleo crudo, sino el petróleo refinado, los productos que México pueda aprovechar y exportar. Doy un solo dato. Un barril de gasolina cuesta o está en el mercado internacional con un precio que supera como en 50 veces el barril de petróleo crudo. ¿Qué conviene exportar? ¿Petróleo o gasolina? Evidentemente conviene exportar gasolina. Y esto de las refinerías va hacia allá. Se ha comentado mucho que es un despropósito invertir en las refinerías porque la era del petróleo está pasando. Esto es una verdadera mentira, una verdad a medias, si ustedes quieren mencionarlo de manera más suave, porque la reconversión de la industria mundial de las energías con base en el petróleo todavía va a tardar bastante tiempo. Para cuando esto suceda, la inversión que se está haciendo en Dos Bocas se va a haber recuperado con creces. Entonces, es un argumento falaz. Por último, me parece que si la Cuarta Transformación logra consolidarse y no se convierte en política de un sexenio, sino que se convierte en una política de largo aliento que trascienda el sexenio de Andrés Manuel, continúe
en esta misma dirección en los siguientes sexenios, 3, 4 sexenios, yo creo que vamos a poder efectivamente recuperar nuestra soberanía, poder establecer un modelo económico distinto y lograr un país con justicia social y bienestar para todos los mexicanos. Creo que esas podrían ser algunas predicciones, pero repito, siempre y cuando se cumplan los supuestos de los cuales estoy partiendo. Muchas gracias, Armando. Licenciado Óscar Castrejón. Permítame un segundito, Olga. Sí. Miren, por cuestiones tuvo un problema con su batería de su computadora, se tuvo que salir, ya no podemos entrar en este momento, pero ya le pedí 2 opciones. Me está comentando si podemos hacer una llamada con él y ponerlo en altavoz para que pueda entonces salir al aire ya con sus conclusiones. Lo cierto, amigos y amigas, es que esta plataforma no permite, una vez que se abre, que se cierra ya y que empezamos a transmitir en vivo, no permite por seguridad que nadie más entre a esta sala. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos está escuchando el licenciado David Óscar Castrejón. Entonces, nos vamos a establecer un momentito más, licenciado, comunicación telefónica con usted. Y de momento, me gustaría mucho, Jesús, escuchar tus conclusiones, por favor, para que podamos ya darle entrada a David. Aquí ya me dejó un teléfono donde podemos comunicarnos con él. Adelante, Jesús, te escuchamos, por favor. Bueno, yo creo que estamos en un punto en el cual se están definiendo varias cuestiones muy importantes para la vida del país. Esto que va a anunciar el presidente de la República hoy no puede ser visto de manera separada con un conjunto de hechos que están ocurriendo de manera paralela, simultánea, ¿no? Y hablo de esto porque la atención pública de este sector que apoya la Cuarta Transformación está de manera permanente dándole seguimiento a estos hechos que están anunciándose por parte del Ejecutivo Federal y están tomando ya parte de una actividad que contribuya a garantizar, sacar adelante estos proyectos, estas propuestas, estas modificaciones a la ley. Y yo creo que el presidente de la República va a aprovechar, lo ha estado haciendo de manera muy inteligente, la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados para impulsar varias reformas que no tienen que ver con el cambio a la Constitución y que él apuesta a que esto pueda contribuir a poner un alto a las decisiones que están tomando algunos jueces, algunos miembros del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, respecto de su obra, de sus proyectos de gobierno. Entonces me parece que es un momento interesante, la gente empieza a tomar en sus manos decisiones, participaciones, y yo creo que no le va a ser fácil a la judicatura, a los jueces, pues pasarse por el arco del triunfo, como se dice comúnmente, estas políticas, estas decisiones que está impulsando el gobierno federal. Yo creo que en unos días más se van a despejar estas cosas, ya sea a favor o en contra, y si la decisión del juez o de los jueces es en el sentido de parar esta reforma, pues yo creo que se va a generar un conflicto serio porque la gente va a estar en la calle defendiendo la propuesta del gobierno y seguramente que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, pues no se va a quedar con los brazos cruzados para que de manera tan fácil estos personajes que están en el Poder Judicial se salgan con la suya. Entonces yo creo que estamos pues a punto de ver cosas interesantes y yo apuesto a que las vamos a ganar quienes estamos compartiendo el proyecto de la Cuarta Transformación.
Lo escuchamos, licenciado, muy amable. Gracias. Sí, bueno, la conclusión de un servidor es que en el fondo de lo jurídico me parece que no tiene razón quienes promovieron el amparo que encabeza este grupo, Claudio X González, y el exministro en retiro, que es el que los asesora, se me va ahorita su nombre, y yo creo que la suspensión que fue otorgada el pasado 10 de marzo es más producto de la corrupción, de los contubernios que hay entre estos jueces corruptos que están ligados y están pagando los favores por los que llegaron como jueces a este grupo que encabeza Claudio X González, y que en el fondo espero que el Pleno de la Suprema Corte resuelva que está apegado a la Constitución y que no se viola el artículo 27 constitucional, ni el 28 constitucional, ni el 25 constitucional, y que la hegemonía del Estado siempre debe prevalecer frente a los intereses particulares, porque los intereses del Estado son del dominio público, son en beneficio de una colectividad, mientras que los intereses comerciales son en beneficio de un particular única y exclusivamente. Entonces, yo veo que a través de sectores del Poder Judicial Federal es como lanzan misiles al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tratar de frenar los avances que tiene la política de este gobierno de la Cuarta Transformación. Hace 83 años, el que era el gobernador de San Luis Potosí, el general Zedillo, recibió $500,000 del gobierno de Inglaterra para emprender un levantamiento en armas en el estado de San Luis Potosí, un poco por Veracruz, y el general Cárdenas pudo apaciguar ese levantamiento, y este levantamiento se ha hecho a través del Poder Judicial Federal y los jueces y magistrados que están enojados porque les quieren quitar muchos privilegios a través de este gobierno, como el que ganen menos que el presidente gana en promedio un sueldo neto de 108,000 pesos, y ellos ganan, los magistrados de abajo 200, 300,000 pesos, y los de arriba, los ministros 600,000, pues son muchos intereses en juego, y por eso le dan las contras al gobierno de la 4T para que no avance. Esa sería la conclusión de un servidor, y darle las gracias a Cuatro Vientos, a Olga, a usted, Javier, y fue un honor haber compartido esta mesa con el doctor Armando Duarte y con Jesús Sosa. Fue muy placentero y muy enriquecedor escuchar sus comentarios y sus palabras, y agradecerles que me hayan invitado a esta mesa. Sí, pues al contrario, queridísimo Óscar Castrejón, gracias por haber participado, nos has ayudado mucho en el análisis de este tema fundamental que es la política energética de nuestro país en el gobierno ya de la Cuarta Transformación, y el homenaje a Lázaro Cárdenas por la decisión de expropiar el petróleo en 1983, un recurso de México y que debe ser para los mexicanos, para beneficio del país, para desarrollo de la nación. Muchísimas gracias, Óscar. Un abrazote hasta Chihuahua y a través de tuyo a todos nuestros amigos comunes que tenemos por allá. Esperamos tu participación en las próximas semanas. Nos ponemos de acuerdo, ya me dijiste que sí, que te interesa seguir participando con Cuatro Vientos, y te lo agradecemos mucho. Y pues nos vemos en los próximos días. 1938. Dijiste 83, al revés los dos números. Ah, es que no, es que son 83 años. Es el aniversario 83 de la expropiación de 1938. Sí, okay. Gracias y un abrazo. Gracias, que siga muy bien, licenciado. Y un saludo a todos nuestros amigos de Chihuahua. Cuatro Vientos. Cuídense mucho. Y nada más queda pendiente un solo programa, amigos y amigas, las últimas notas del día. Hay notas también muy interesantes. Déjenme ver si hacemos un programa con esa información o simple y sencillamente nos limitamos a hacer algunas cápsulas. Muy bien. Hasta pronto, Óscar. Hasta pronto, amigos. En la internet donde todas las voces encuentran. Cuídense mucho. Buen provecho. Hasta pronto.